Imagina a miles de personas, las cuales se encuentran a 3000 años en el futuro, allá por el 5000. Ahora, imagina a esas miles de personas, o probablemente millones, ponderando seriamente sobre comportamientos, costumbres o modales que les parecen casi que indescifrables de nosotros, los humanos de la actualidad. Por ejemplo, hoy todo el mundo sabe lo que significa un pulgar hacia arriba o parar un dedo medio. Sería tonto tener que dejar por escrito lo que significa, pues está tan arraigado en nuestra sociedad y trasciende a las culturas que todo el mundo lo sabe en cuanto lo ve. Ahora, volvamos con las millones de personas del futuro, las cuales sorprendentemente se están preguntando qué cojones significa ver un pulgar arriba o un dedo medio en muchas fotos antiguas del viejo siglo XXI. Y no lo saben porque los de ahora no consideramos que alguien no lo supiera, pues todo mundo lo sabía. Probablemente no saben lo que significa, solo saben que lo hacíamos mucho. Esto, sin embargo, es muy poco probable que sucediera, pues en esta era digital es muy difícil que la información se pierda. Pero claro, nosotros no llevamos ni siquiera un siglo resguardando todo en la nube, con lo cual ajustemos un poco el ejemplo, y de hecho, volvámoslo en realidad. Nosotros somos ahora esas millones de personas que mencioné. Nosotros, en la actualidad, somos, evidentemente, el futuro muy lejano del pasado. Y hay cosas de ese pasado, de nuestro pasado, que no sabemos qué significan simplemente porque la gente de esa época pensó que eran demasiado conocidas como para registrarlas. Tenemos por ejemplo el caso de Egipto. Hoy en día hay numerosos jeroglíficos y escritos de allá que describen un comercio que el pueblo egipcio sostuvo con un tal Punt durante posiblemente miles de años. El problema es que actualmente no sabemos dónde está o cuál era el territorio de Punt. Hay aproximaciones, pero nada preciso. Y todo esto porque claro, en aquellos tiempos, los tiempos de los egipcios, ¿para qué tomarse la molestia de escribir dónde está Punt y cómo llegar a él, si todos lo conocían? De todo lo que mencioné anteriormente, el dato de Egipto lo he extraído de esta publicación en Reddit que lleva por nombre lo siguiente. Me fascina la información que se perdió en la historia, porque la gente de ese entonces pensó que sería imposible que alguien no la supiera y nunca se molestó en escribir sobre ella. Una respuesta que a mí particularmente me encantó fue esta. Hay una famosa historia de una pareja que vivía en los Estados Unidos y que eran grandes nombres en lingüística. Su pasión era rastrear canciones realmente antiguas, piense en rimas infantiles, y grabarlas antes de que se perdieran. Muchos eran solo fragmentos a estas culturas, una sola línea o verso de una canción más larga. Tuvieron un hijo y contrataron a una señora como sirvienta para ayudar a cuidar al niño. Una noche escucharon a la señora cantarle al niño, y para su asombro era una de las canciones que habían estado tratando de rastrear en una versión más completa. Aparentemente, esta mujer lo había aprendido de su abuela y se había transmitido como una canción del Reino Unido durante años, y no tenía idea de que era una canción casi extinta. Ojalá supiera los nombres de la pareja, porque es una gran historia para leer y hay más detalles de los que no puedo recordar, pero también me sorprende saber que incluso hoy día hay tantas personas con conocimientos que ni siquiera saben que los demás los están buscando desesperadamente. Luego, alguien le responde a esa misma réplica con lo siguiente. Oh, hubo una historia en la que un grupo de músicos que tocaban canciones folclóricas tradicionales estaba de gira en otro país y presentaron una de las canciones como: Nos encanta esta canción, desafortunadamente la mitad se ha perdido en el tiempo, pero esto es lo que ha sido preservado. Y cantaron entonces la canción. Hubo un gran revuelo en la audiencia y varias personas se acercaron a ellos durante el intermedio. Las personas que se acercaron a ellos era otro grupo de folk tradicional que había venido a escucharlos actuar y estaban absolutamente encantados de escuchar la canción parcial, porque no solo tenían los versos faltantes, sino que a su versión de la canción transmitida de generación en generación le faltaban los versos que había traído el grupo viajero. Un dato perturbador de la industria alimenticia. Este dato lo extraje del documental Somos lo que comemos o FOD Inc. Las vacas están diseñadas biológicamente para comer pasto y tal.
En las industrias se alimentan con maíz porque es muy barato y las engorda fácilmente. Por tal motivo, las vacas alimentadas a base de maíz desarrollan una bacteria común llamada E. coli. Eventualmente esta bacteria evoluciona a una variante. Si una vaca lo desarrolla, sus compañeras se infectan, pues están todo el día apretujadas, paradas sobre el estiércol. Ya en los mataderos se procesan 400 por hora, con lo cual, por mínima que sea la posibilidad, alguna queda con la bacteria. Así que sí, ya lo pueden ir deduciendo. Se hace carne con ellas y llega directamente hacia nuestros estómagos. Y ¡fum! Nueva enfermedad en el mundo. Hubo una historia, en especial triste, la de un pequeño de 2 años, quien falleció lamentablemente por ingerir una hamburguesa con carne contaminada de uno de esos establecimientos de comida rápida, tipo McDonald's. Claro que desde luego tuve que resumir lo más que pude este pequeño dato. Les recomiendo que se vean el documental que ya mencioné, Food Inc. o Somos lo que comemos, también le llaman. Blair Witch. ¿Alguna vez escuchaste hablar de este filme? ¿Del famoso found footage llamado El proyecto de la bruja de Blair? Yo sí, algunas veces. Finalmente me lo vi y he de decir que es bastante bueno de verse una noche antes de dormir. Con su apenas hora y 20 de duración es bastante digerible. La premisa es sencilla. 3 jóvenes adultos se internan en el bosque para investigar y realizar un documental sobre una famosa bruja de Blair y, como ya es evidente, suceden cosas turbias. Lo que diré a continuación son spoilers, así que si no lo has visto, salta hasta la siguiente parte de este video. En pantalla aparece el minuto exacto. Es bastante genial, una vez que lo piensas, que en todo el filme no se nos muestre directamente a la bruja de Blair. De hecho, la manera en que nos dejan verla es bastante buena y de cierta forma inteligente, y esta manera es a través de las reacciones, el pánico y la paranoia que poco a poco se apoderan de los protagonistas. Precisamente, si la bruja de Blair es lo desconocido y el miedo, ¿qué otras emociones sino esas nos evocan estos gritos? O sea, ese miedo pavoroso ante lo desconocido. Porque pensémoslo de este modo, ¿qué tal si la bruja de Blair no es algo meramente físico, sino simplemente el miedo, el pánico y el terror? Lo que quiero decir es que, ¿qué tal si la bruja de Blair no es en sí algo físico, sino algo que se manifiesta en las personas, en forma de miedo, gritos, pánico, terror, alucinaciones? ¿Qué tal si inclusive las descripciones vagas que hay de ella, dadas por los lugareños, son meramente producto de alucinaciones o sugestión venidas del pánico de las víctimas anteriores? Eso explicaría también por qué no podemos ver daño físico en Mike al final, pues tal vez de alguna manera u otra su cuerpo está intacto, pero la bruja, o lo que sea que fuere, destrozó su mente. Pero bueno, todo esto es ya mera especulación mía. Como muchas veces pasa, hay momentos de inflexión donde la paranoia conduce a peleas entre los miembros del grupo, iniciadas inconscientemente para buscar a un culpable, reprenderlo y de paso ahogar un poco la desesperación. Y hablando de desesperación, qué malditamente buenas son las actuaciones. We ended up in the same place. There's no one here to help you. That's your motivation. La famosa escena final del tipo parado abre una teoría bastante buena. Y es que podría ser que en realidad todo fue una especie de plan conspirativo por parte de los 2 chicos para matar a la chica. Tiene algo de sentido, a decir verdad. Los argumentos principales serían la pérdida del mapa y el tipo parado al final, cual conejillo viendo el campo, como si nada le hubiese pasado. A pesar de lo bueno, tampoco es que esto sea, vamos, El Padrino, pero tiene sus puntos altos. Y quería hablar un poco de ella ya que hasta hace unos días me la vi. ¿Somos los humanos completamente bondadosos o completamente malvados? ¿O será que es más simple y es que nadie es completamente bueno ni completamente malo? Creo que esa es la respuesta. Creo que todos somos así, de cierta manera. En parte buenos, en parte malos, mayormente buenos. Se entiende el punto, ¿no? Sin embargo, lo que diré es un caso excepcional. Alguien que pasó, por decirlo de alguna manera cursi, del blanco deslumbrante al negro abismal. Pongámonos en situación.
Tenemos a un muchacho apuesto, alguien amable y atento que ayudó a salvar muchas vidas hablando con personas en la línea telefónica de prevención contra suicidios. Tantas palabras de aliento, tanta motivación y tantas frases lindas fueron las que recibieron aquellas personas tras el teléfono por parte de este chico, aquel que les dejó la impresión de ser una persona extraordinaria. Incluso puede que hoy, tantos años después, aún haya muchos quienes aún recuerden a ese hombre tras el teléfono, a ese desconocido tan lindo que les ayudó, inclusive por el que aún siguen vivos. Ahora, mismo hombre, tiempo después, problemas románticos y familiares, pero más allá de eso, problemas mentales latentes desde pequeño. Tenemos como resultado entonces casos de asesinatos, secuestros, violaciones y torturas a múltiples mujeres. Así es, todos y cada uno de esos casos perpetrados por el hombre amable tras la línea para la prevención de suicidios, por esa persona tan amable que alguna vez ayudó a muchos a vivir, esa persona tan amable que ahora arranca vidas. Imagina a las personas que lo conocieron siendo atento, lindo, amable, ameno, cordial, lo que fue para ellos ese choque de realidad. Hay más datos interesantes de este caso, del caso del asesino serial Ted Bundy, como que el tipo tenía una inteligencia formidable, se escapó 2 o 3 veces de la policía e incluso fue su propio abogado. Es un tema interesante de ver. Les recomiendo se miren algunos documentales de este aborrecible sujeto, popularmente llamado Ted Bundy. Con tanta tecnología que tenemos hoy día, de tantas naturalezas como aquella destinada al placer, a la manufactura o al entretenimiento, es inevitable que uno no piense cómo es que en el pasado aquellas mentes brillantes lograban proezas y mediciones casi que exactas. Después, cuando se investiga y se descubre cómo lograban tales hazañas, uno se siente impresionado de sobremanera por ver aquella creatividad y agudeza mental tan inmensa, con la que solo usando su cerebro y herramientas con no más complejidad que la de un tenedor, lograban descubrimientos asombrosos. Este pequeño discurso mío, sobre el gran ingenio que ha tenido el humano desde hace miles de años, viene engendrado en gran parte por este video. Son 2 minutos, me lo encontré en Twitter y es Carl Sagan, pero vale inmensamente la pena que lo vean. Tenemos aquí un mapa del antiguo Egipto. He colocado 2 varas o torres, una aquí en Alejandría y otra en Siena. Ahora, si en cierto momento cada torre no proyecta sombra, ninguna sombra, sería perfectamente fácil de entender si la Tierra fuera plana. Si la sombra en Siena tuviera cierta longitud y la sombra en Alejandría la misma longitud, sería perfectamente lógico en un planeta plano. Pero ¿cómo podía ser, se preguntó Eratóstenes, que en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Siena y una sombra muy definida en Alejandría? La única respuesta era que la superficie de la Tierra es curva. Y no solo eso, sino que entre más grande es la curva, más grande será la diferencia en el tamaño de la sombra. El Sol está tan alejado que sus rayos son paralelos cuando llegan a la Tierra. Torres en diferentes ángulos a los rayos del Sol proyectan sombras de diferentes tamaños. Por la diferencia obvia, en estas sombras, la distancia entre Alejandría y Siena tenía que ser como de 7 grados en la superficie de la Tierra. Con esto quiero decir que si imaginan estas torres extendiéndose de aquí hasta el centro de la Tierra, ahí se cruzarían en un ángulo de 7 grados. Bien, siendo 7 grados como 1/50 de la circunferencia total de la Tierra, que es de 360 grados, Eratóstenes sabía la distancia entre Alejandría y Siena. Sabía que era de unos 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para recorrer la distancia y efectuar así el cálculo del que hablo. Y 800 kilómetros multiplicado por 50 da 40.000 kilómetros. Así que esa debe ser la circunferencia de la Tierra, la distancia a cubrir para dar la vuelta al mundo. Cálculo correcto. Las únicas herramientas de Eratóstenes fueron varas, ojos, pies y cerebro. Y un ferviente anhelo de experimentación. Así dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra, con toda precisión.
Ahora veamos algunas fotografías bastante interesantes. Algunas no necesitan más contexto que el de su propio nombre. 5 megabytes en 1956. Soldados de la Primera Guerra Mundial haciendo homenaje a los miles de caballos que cayeron en batalla. Ahora, las siguientes imágenes no incluyen texto en sí mismas, así que las dejo a su libre interpretación. El poder de la esperanza. El profesor Kurt Richter realizó un interesante pero espantoso experimento allá por la década de los 50. Primero, puso una docena de ratas domesticadas en un tarro transparente, llenado de agua hasta la mitad. De las 12, 3 se dieron por vencidas a los pocos minutos y murieron ahogadas. Las otras 9 nadaron un poco más de tiempo hasta que finalmente desfallecieron. Luego hizo lo mismo, pero con ratas salvajes, y el resultado fue el mismo. El doctor creía que las ratas salvajes, por estar más aclimatadas a la supervivencia, nadarían durante mucho más tiempo, pero no fue el caso. Así que entonces, si la manera en que fueron criadas no influyó en qué tanto aguantarían, ¿qué las haría aguantar más? Ahora, a comenzar de cero el experimento, pero con un añadido. Se les introdujo de vuelta en los frascos, pero justo antes de que se rindieran y se dejaran hundir, se les sacó de ahí, se les dejó descansar unos minutos para recuperar algo de energías y luego otra vez al agua. ¿Y cuál fue el resultado? Pues ahora no se rindieron a los minutos de nadar, ni a la hora, ni a las 4 horas, ni a las 10, ni a las 20, sino hasta más de 60 horas aguantaron nadando. ¿Por qué? Porque ahora tenían una posibilidad de salvarse, porque ahora tenían esperanza, y ese hecho, saber ese maldito hecho de que tal vez había una luz al final del túnel, les hizo aguantar cientos de veces más de lo que habrían aguantado. Les dio la fuerza que no sabían que tenían, les dieron una razón para nadar. De más está decir que este ejemplo aplica para nosotros también. Creo que todos necesitamos una razón para seguir nadando. Y bueno, esas fueron algunas cosas que me parecieron bastante interesantes, pero que por sí solas no meritarían un video completo, como dice Dross. Espero que el video haya sido de su agrado. Me ayudaría bastante que me siguieras aquí en YouTube y en mis redes sociales. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video.